Ya. Buen día, profesor. El día de hoy mis compañeros y yo vamos a exponer el tema cálculo de costo de capital cost, WACC y el valor económico agregado. Somos 4 integrantes. Mi compañero Rojas Kevin, mi compañera Zaragoza Milei, mi compañera Peláez Consuelo y quien le habla, Gómez Sánchez. Comenzamos por el costo de oportunidad de capital cost. Nos dice que el costo de oportunidad de capital cost es aquel que los interesados en invertir en un proyecto o compañía exigen como la mínima rentabilidad para la participación. El costo de oportunidad de capital también se conoce como tasa de descuento o tasa mínima de retorno o tasa mínima de interés. El cost es el mejor rendimiento alternativo de igual riesgo en el mercado de capitales. Como ventajas y desventajas tenemos una ventaja, que es un beneficio importante de los costos de oportunidad, es que se hace que consideres la realidad de que al momento de seleccionar entre las opciones renuncias a algo en opción a lo que no seleccionaste. Y el otro beneficio es que es importante la consideración del costo de oportunidad porque nos permite comparar los precios relativos y los beneficios de cada alternativa. Y como desventajas tenemos, los costos de oportunidad requieren tiempo para poder calcularlos y considerarlos, pero a veces los gerentes que tienen tan poco tiempo para poder comparar opciones, deciden tomando una opción inmediata y no calculando el costo. Y el valor actual neto BAN. El valor actual neto BAN es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto de inversión para así conocer cuánto se va a ganar o perder con esta inversión. También se conoce como valor neto actual o valor actualizado neto o valor presente neto. Para ello nos trae que todos los flujos de cajas al momento presente, descontándolos a un tipo de interés determinado. Aquí tenemos la fórmula del valor neto BAM. Nos dice que sirve para generar dos tipos de decisiones. En primer lugar, ver si las inversiones son efectuables y en segundo lugar, ver qué inversión es mejor que otra en términos absolutos. Los criterios de decisión van a ser los siguientes. Van menor a cero, nos dicen que el valor actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión a la tasa de descuento elegida generará beneficios. Y nos dice también que van igual a cero, es que el proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su realización en principio indiferente. Y van mayor a cero, nos dice que el proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser rechazado. Y acá tenemos la fórmula que es van igual menos 1 a Q1 sobre 1 más K elevado a la 1 más Q2 es sobre 1 más K elevado a la 2 y así consecuentemente mientras vamos viendo el flujo de caja, ¿no? Y como ventajas y desventajas del BAN tenemos que es un método muy fácil de calcular y a su vez proporciona útiles predicciones sobre los efectos de los proyectos de inversión y sobre el valor de la empresa. Y como segunda ventaja tenemos que nos presenta la ventaja de tener cuenta los diferentes vencimientos de los flujos netos de caja. Y como desventajas tenemos que no tome en cuenta la inversión inicial por tratarse de una medida de rentabilidad absoluta y que nos genera dificultad de especificar una tasa de descuento. Tenemos acá un caso práctico que nos dice, un proyecto de inversión exige un desembolso inicial de 7.000. El flujo de beneficio y costo tomados del flujo de caja son los que tenemos a continuación. Son, bueno, el cuadrito de acá, ¿no? Y la vida útil del proyecto son 4 años y el tipo de descuento que se aplicará es el del 12%. Entonces, vemos que aquí tenemos los años que nos dicen que son 4 años. Tenemos el flujo de beneficio, el flujo de costo y el flujo beneficio neto. Entonces, nosotros vamos a hacerlo con un cuadrito, vamos a poner periodo 1, periodo 0, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Vamos a poner los totales del flujo de beneficio neto. Aquí hemos puesto menos 7.000, ¿cómo se comienza? ¿Cuál es la inversión? Menos 7.000. Y tenemos que en el periodo 1 vamos a tener 6.000, en el periodo 2 6.500, en el periodo 3 6.000 y en el periodo 4 10.000. Entonces, vamos a usar una fórmula, ¿ok? Que es igual van
la tasa, que es del 12%. Vamos a utilizar los datos del flujo de caja. Por el flujo de caja y el valor de la inversión. Y cerramos paréntesis. Nos sale que el BAN como resultado es 17.192.78. Eso quiere decir que esto es un flujo, un BAN rentable. Entonces que sí sería bueno hacer la inversión. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Kevin Rojas y continuando con la exposición vamos a tocar el tema del costo promedio ponderado del capital, entre paréntesis WACC, que en sus siglas en inglés significa Weighted Average Cost of Capital. Nos dice que el costo promedio ponderado del capital es una tasa de descuento cuyo objetivo es descontar los flujos de caja futuros cuando se trata de analizar un proyecto de inversión. Asimismo, representa el nivel de rentabilidad que exige para un determinado nivel de riesgo, un factor muy importante para las finanzas empresariales. El WACC es muy importante ya que es una herramienta valiosa para evaluar proyectos de inversión, para evaluar el valor de la empresa. A través de él es posible tomar decisiones financieras con mayor conocimiento para asegurar el valor de la empresa y cumplir con sus objetivos. Los elementos del WACC son dos, entre los cuales mencionamos el costo de la deuda financiera e impacto fiscal, el costo del capital propio. Para hacer el cálculo del WACC, que es el costo promedio ponderado, tenemos una fórmula. Esta fórmula la vamos a detallar según los puntos, en el cual nos dice que DF significa el valor de la deuda de la empresa, CP significa valor del capital propio y significa costo de la deuda financiera, entre paréntesis nos referimos a la tasa de interés, T significa tasa de impuesto a la renta y COC el costo de oportunidad del capital. La fórmula del WACC es valor de la deuda de la empresa entre el mismo valor de la deuda de la empresa más el valor del capital propio, todo multiplicado por el costo de la deuda financiera, a la vez multiplicado entre paréntesis el valor 1 menos la tasa del impuesto a la renta, más el valor del capital propio entre valor de la deuda de la empresa más el capital propio multiplicado por el COC. Nos vamos a ir a un caso práctico en el cual nosotros vamos a suponer que estamos en la creación de una empresa y la vamos a ir detallando con el método WACC. Ahora, nuestra empresa va a ser crear un restaurante y para ello tendremos que adquirir una serie de activos tales como equipos, máquinas, muebles y otros por el valor de $10,000. Este monto podrá financiarlo todo con recursos propios o también con financiamiento bancario o con una mezcla de las dos. Finalmente, decides que vas a financiar el inicio del negocio con financiamiento bancario y propio
de la siguiente manera. $7,000 serán de un préstamo bancario y $3,000 con recursos propios. Estamos hablando de que la creación de esta empresa será personal más los socios. De tal manera que se configura el siguiente estado de situación financiera. Aquí mostramos el estado de situación financiera, el cual nos dice que tenemos un activo total de 10,000, un pasivo financiero, en este caso por el préstamo al banco, de $7,000 y un patrimonio de 3,000. Por otra parte, el costo del financiamiento bancario, que es la tasa del interés que nos da el banco, es del 16%. El costo de financiar los recursos propios o COP es del 20% y la tasa del impuesto a la renta es del 29%. Aquí vemos el cálculo del WACC. Según las fuentes de financiamiento, tenemos la deuda financiera, capital propio, tenemos el total de los montos que tenemos según el problema. También tenemos el costo de la deuda financiera, el impuesto a la renta y el COC. Aquí tenemos los valores de la deuda financiera, que son los 7,000 soles que hemos financiado con el banco, el capital que hemos invertido, que es de 3,000. Tenemos también el costo de la deuda financiera, que va a ser el 20%, y lo que todo el mundo sabemos, que es el impuesto a la renta, que es el 29%. También tenemos el punto del COP, que es el costo de oportunidad de los accionistas, con el valor del 16%. Nos da un resultado de WACC del 14.74%. Nos vamos a la interpretación del WACC y nos dice: un WACC del 14.74% significa que el proyecto tiene que rendir no menos de 14.74%, o que la empresa debe superar o crear valor para los accionistas. Para agregar unos detalles a esta parte de la exposición, voy a hablar un poco sobre las ventajas y las desventajas que tiene este método WACC. Es importante saber que una de las principales ventajas del WACC es que se determina el costo de la inversión independientemente de las fuentes de financiación, para así poder determinar una tasa de rendimiento superior a la WACC, y que por eso se genera valor agregado para los accionistas. Por otro lado, uno de sus inconvenientes es que el WACC supone que la estructura de capital de manera constante, por lo que no contempla la posibilidad de que el futuro de la empresa se reduzca o aumente su nivel de endeudamiento. En conclusión, no existe un método perfecto para evaluar proyectos de inversión, sino que se recomienda una combinación de ellos, entre las cuales los métodos de estudio del costo sería el WACC, el BAN y el TIEM, para obtener la mejor estimación posible. Gracias, compañeros. Buenas noches, profesor y compañeros. En esta ocasión hablaré acerca del valor económico agregado. Tenemos por concepto que el valor económico agregado es el excedente de los ingresos sobre los gastos. Incluye los impuestos y el costo de oportunidad del inversionista. El valor económico agregado considera todos los factores que inciden en la productividad de la empresa. En otras palabras, el EVA es lo que queda después de atender los gastos y satisfacer la rentabilidad mínima esperada por los propietarios. De esta manera,
se observa cómo la empresa utiliza sus recursos y puede generar o destruir un valor. El EVA, en otras palabras, también es considerada como la herramienta más adecuada para medir los resultados que las técnicas contables tradicionales, como la rentabilidad del activo, del patrimonio, entre otras. Es de importancia en la toma de decisiones y en el establecimiento de planes distintivos a diferentes niveles de la organización. El valor económico agregado es una medida de valor que aparece como alternativa entre otros modelos que pretende paliar los efectos de otros modelos que se utilizan tradicionalmente. Algunas medidas tradicionales de medición de valor son las siguientes. El valor bursátil. El valor bursátil es aplicable en aquellas empresas que cotizan en bolsa y también podemos decir que están sujetos a factores externos de la empresa y es influenciable por factores subjetivos. El beneficio neto es divisible por áreas de negocio, no contempla la situación de la liquidez de la empresa, no tiene en cuenta el coste de la financiación propia. El cash flow. El cash flow sí tiene en cuenta la generación de recursos por parte de la empresa y por tanto la liquidez generada por la misma. El dividendo. El dividendo es una medida parcial de la creación de valor, ya que el dividendo puede o no distribuirse, por los que éste no manifiesta necesariamente el valor creado durante el periodo. La rentabilidad económica o ROI no contempla ningún tipo de coste de los recursos. Tiende a valorar el rendimiento a corto plazo por encima del largo plazo. Es difícil calcularlo por áreas de negocio. La rentabilidad financiera o ROE. La rentabilidad financiera mide la relación entre el beneficio neto y los fondos propios, es decir, la inversión de los accionistas. Los componentes del EVA. Para poder realizar la fórmula del EVA se necesitan de 3 componentes básicos. La fórmula es la siguiente. La utilidad operativa neta después de impuestos, conocida como el NOPAT, menos el capital invertido por el costo promedio ponderado del capital, también llamado WACC. Los 3 componentes básicos del EVA son los siguientes. El NOPAT. El cálculo del NOPAT es la utilidad neta antes de impuestos. Este resultado lo podemos obtener al restarle a la utilidad de operación los gastos por concepto de impuestos. El NOPAT se puede calcular manualmente, pero normalmente aparece en los reportes financieros de una empresa pública. En segundo lugar, tenemos el cálculo del capital invertido, también conocido como la inversión operativa neta. El capital invertido es la cantidad de dinero utilizado para financiar un proyecto operativo específico. Los pasivos que no causan interés se determinan restando el total de los pasivos, los créditos bancarios, entre otros. Se puede obtener a la inversión operativa por medio del año, sumándole a la inversión operativa neta al final del año de la misma inversión, al inicio del año y dividiéndose entre 2. En tercer lugar, tenemos a la determinación del WACC. El WACC es la tasa de rendimiento promedio que una empresa
espera pagar a sus inversionistas. En otras palabras, es el costo de oportunidad y la cobertura de costos financieros que se tienen por obtener préstamos bancarios o que vayan a generar algún interés fijo. Los pesos de ponderación se derivan como una fracción cada fuente financiera en la estructura de capital de una empresa. El WACC también se puede calcular, pero normalmente se proporciona como registro público. El objetivo del valor económico agregado es cuantificar el cargo o el costo de invertir capital de un determinado proyecto o empresa y luego evaluar si genera suficiente efectivo para que se considere una buena inversión. El cargo representa el rendimiento mínimo que requieren los inversionistas para que su inversión valga la pena. Un EVA positivo muestra que un proyecto está generando rendimientos que superan el rendimiento mínimo requerido. Las ventajas y desventajas del valor económico agregado. En las ventajas podemos decir que el EVA evalúa el desempeño de una compañía y su administración a través de la idea de que un negocio solamente es rentable cuando generan riquezas y rendimiento para los accionistas, por lo que requiere un desempeño superior al costo de capital de una compañía. Otra ventaja que podemos ver, el EVA como rendimiento es muy útil, ya que permite el cálculo que muestra cómo y dónde una empresa creará la riqueza a través de la inclusión de elementos del balance. Este obliga a los gerentes a que estén más conscientes de los activos y los gastos al momento de tomar las decisiones gerenciales. En las desventajas podemos ver que una de las desventajas es que el cálculo del EVA se basa en gran medida en la cantidad de capital invertido y se utiliza mejor para empresas ricas en activos que son estables o maduras. Las empresas con activos intangibles, como las empresas de tecnología, pueden ser buenas candidatas para una evaluación del EVA. Pasos para implementar el EVA. Para implementar el valor económico agregado como medida de valor, es preciso considerar los siguientes aspectos: la familiarización con la teoría, su aplicación, determinación del tiempo requerido para implementar su funcionamiento y los beneficios que reportan, que van a depender de las características propias de cada empresa. Integrado a los sistemas de gestión, se logra realizar diferentes procesos e implementar las decisiones en términos del EVA. Estructurar un plan de bonificaciones basados en EVA en concordancia con la cultura. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Consuelo Esther Peláez Bocanegra y continuando con la exposición del caso práctico. Bueno, en el caso práctico tenemos lo que es la inversión inicial. Esto de la empresa AlphaSat, lo que es el balance general. Bueno, en la inversión inicial tenemos un total de 67.027.92 soles, que es el total. Bueno, y en el balance general del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020, la empresa ha tenido un total de activos corrientes que es 3.100 y en total de activo fijo tenemos el monto de 73.327.92 soles y el total de los activos es de 76.000
427.92. Esto también ha tenido un total de lo que es el pasivo corriente, que son las obligaciones financieras y cuentas por pagar comerciales, un total de 5.920 soles. Y en el pasivo no corriente tenemos lo que son los pasivos, las obligaciones financieras, cuentas por pagar comerciales, que es un total de 1.180 soles. En total de pasivos tenemos 7.100. En el patrimonio tenemos lo que es el capital social, la utilidad de ejercicio, que es el total de patrimonio 69.327.92. Y el total del pasivo y del patrimonio nos da el resultado 76.427.92. Luego de eso tenemos el siguiente, el estado de resultados del 1 de enero al 31 de enero del 2020. Como podemos ver acá, el total de ingresos es 6.476.77.16 y la utilidad bruta en el tema de las ventas es 5.769.50 y tenemos también los gastos operacionales, total de los gastos de las ventas, que es 1.226.00, ¿no? Y en los gastos administrativos tenemos los servicios básicos, el total de gastos administrativos que es 95. La utilidad neta del ejercicio tenemos una cantidad de 4.448.50. En el estado de resultado también para el año 2020, que es del 1 de enero al 31 de diciembre, tenemos lo que son los ingresos. Los ingresos, de las ventas, el total del ingreso, la utilidad en ventas y el total de gastos de ventas que sería 11.090.00 y los gastos administrativos también. Dentro de ello tenemos la utilidad neta que es 33.953.08. Bueno, acá vamos a calcular lo que es la tasa, el EVA. Bueno, acá tenemos la tasa del impuesto a la renta. Bueno, en la actualidad es 29.5 y redondeándole sería el 30%. La utilidad operativa es 33.953.08 y los activos totales es 76.427.92. Y los pasivos espontáneos es 5.920. Ya, dentro de ello vamos a calcular el NOPAT, que es 33.953.08. Bueno, esto de acá, sacamos el resultado por el 1,30%, que nos da un monto de 23.936.92. Esto es el NOPAT. Y en el capital invertido tenemos 76.427.92. Esto lo restamos con 5.900.20, que nos daría una cantidad de 70.507.92. Eso sería el capital invertido. El costo del capital, calculando el WACC, sería 70.507.92 por el 7.20%, que sería 5.076.57. Bueno, como vemos acá, el capital invertido es los activos totales menos menos los pasivos espontáneos. El EVA es igual al NOPAT, es el capital invertido por costo de capital. Bueno, acá tenemos el ejercicio que nos indica que el EVA es igual a 23.936.92 menos 70.507.92 por el 7.20%. El EVA, sería, de acá, 70.000 por el 7.20 nos daría una cantidad de 5.000.76.57. Tenemos el EVA que es igual a 18.860.35. La empresa AlphaSac ha invertido un capital de 70.507.92, lo cual ha generado un EVA de 5.076.57
Esta inversión generó un valor de rentabilidad. Para la empresa fue bastante rentable durante este periodo, durante todo el año que hemos calculado. Siguiendo con la exposición, vamos a las conclusiones. Las conclusiones es el valor económico agregado. Es el EVA, que tiene como objetivo calcular el verdadero beneficio económico de una empresa. Bueno, también eso se utiliza para medir el valor que genera una empresa a partir de los fondos invertidos en ella. También podemos decir, se tiene que utilizar el método del costeo WAP, que permite una valoración para compañías de cualquier tamaño debido a la facilidad del cálculo e interpretación. También tenemos, también como conclusión, el costo del patrimonio no deberá dejarse fijo ante niveles diferentes del endeudamiento. Dejar este costo fijo llevaría a cálculos erróneos a WAP. Siempre debemos de tener en cuenta esto. Bueno, nuestra conclusión principal está orientada a que se cumplió con los objetivos trazados para la presente investigación, logrando identificar que aplicar los cálculos matemáticos del COX sí influye en una toma de decisiones de inversión, ya que no solo se debe fijar en los niveles de venta, también es importante la utilidad, sino la rentabilidad que de un proyecto lo que pueda dar. En las recomendaciones lo que hemos tomado como grupo es necesario que las empresas lleven la contabilidad básica de sus operaciones para así poder realizar el análisis del estado financiero, el cálculo de la proyección a futuro y el cálculo del COP. Bueno, se debe tener en cuenta las variables del mercado de cada segmento, el riesgo de país para realizar las proyecciones y el cálculo del COP. De no contar con esta información, podemos recurrir a información pública de analistas entendidos internacionales que realizan la proyección de cada país. De esta manera, cada mercado, siempre y cuando tenemos el segmento a mercado igual o más parecido al que sea objeto de investigación. También es importante, antes de decir, por invertir un proyecto nuevo o ya posicionado en el mercado, es necesario tener la información completa de la empresa. Esto es lo importante, tener la historia legal, económica y financiera, para poder así desarrollar y tomar una mejor decisión en base al cálculo del COP. Y con esto terminamos. Muchas gracias.